debilidad. Si subiera al monte más alto. Quiero hablar del arrebatamiento. Hay algo importante. La iglesia tiene que tener presente la realidad de que Cristo puede venir en cualquier momento. Me hubiera gustado escuchar un amén. Amén. Cristo puede venir en cualquier momento. Dentro de las dispensaciones que la Biblia nos enseña, realmente esta dispensación que nos ha tocado vivir a nosotros es la dispensación más larga hasta ahora, empezando por la edénica, posedénica, la patriarcal, los reyes, los jueces y todo esto. Pues la dispensación más larga es esta que nos ha tocado vivir a usted y a mí, que es la dispensación de la gracia, porque la misericordia de Dios está siendo extremadamente extendida sobre una humanidad perdida. Jesús dijo que Él no iba a regresar hasta que el evangelio del reino fuese predicado en todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Pero no estamos hablando, hoy no hablamos de la segunda venida. Hablamos del arrebatamiento, el rapto, como cada uno de nosotros lo queramos entender en esta mañana. Se cumplió la palabra profética de la venida del Mesías. Aún la palabra 700 años antes de que se cumpliese el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ya estaba profetizado, se cumplió. No solamente se cumplió el nacimiento del Mesías, se cumplió también la función del Mesías como el Redentor. Se cumplió la muerte anunciada también en Isaías del Mesías, y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo delicado, estamos en un tiempo importante y un tiempo en que la iglesia tiene que estar despierta, y tiene que estar velando. Porque en cualquier momento el arrebatamiento se produce. El Señor viene a buscar a su iglesia. Usted sabe que viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la característica de la iglesia a la que viene a buscar el Señor. Entonces, es el tiempo de reflexión personal, de meditación personal y hacernos autoexamen. ¿Soy yo la realidad de lo que la palabra de Dios identifica como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia del Señor? Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que en cualquier momento podemos cometer pecado, pero el Hijo de Dios, el redimido, el que ha nacido de nuevo, no vive deliberadamente pecando continuamente, porque eso es lo que hace que usted tenga mancha, que usted tenga arruga y otras cosas semejantes. Y eso también Dios lo está mirando. Si usted pues empieza a mirar las diferentes enseñanzas que hay sobre el rapto, sobre el arrebatamiento, pues podrá ver que el hombre ha puesto diferentes órdenes cronológicos. Y algunos dicen de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia después de la gran tribulación, después de los 7 años de gran tribulación. Yo ya lo digo, yo no creo esto.
Y no lo creo simplemente por decir no creo esto. No lo creo porque la palabra de Dios a mí no me enseña esto. Cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que el Espíritu Santo morara en la vida de cada creyente, fue dado con una obra específica de estar con nosotros, revelarnos las cosas que el Señor le da al Espíritu para que nos enseñe, para guiarnos y todo eso. Y el Espíritu Santo va a estar con la iglesia todos los días hasta el fin, hasta el fin de la iglesia aquí en la tierra. Cuando se habla del fin, también tenemos que contextualizar de qué fin se está hablando, porque no es el fin de la tierra, es el fin de los días de la iglesia aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que el hijo de maldad no se ha manifestado porque aún hay... Mira, esto es un estudio muy amplio y voy a hacer cosas muy resumidas porque lo que quiero llevar al corazón de la iglesia en esta mañana es la conciencia de vivir el día de hoy como si el Señor fuera a venir hoy, ahora. Ese es mi sentir en esta mañana. O sea, hablando de lo que es el inicio de tribulación y gran tribulación con la manifestación del hijo de maldad, el anticristo y todo esto, dice de que no se ha manifestado porque aún hay quien lo retiene. El contexto, estudiando el contexto de esto, el que realmente retiene al hijo de maldad es el Espíritu Santo. Entonces, para que se manifieste y comience la fiesta de tribulación y gran tribulación, el Espíritu Santo no tiene que estar. Y si el Espíritu Santo no está, usted y yo tampoco estaremos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. De hecho, también la misma palabra dice que la iglesia va a ser librada de la ira venidera. Y la Biblia, contextualizando lo que es la ira venidera en los tiempos del fin, está hablando del inicio de lo que es tribulación y gran tribulación. Pues entendamos esto. Quiero que empecemos pensando en el secreto mejor guardado, pero el mensaje que fácilmente olvidado. El secreto mejor guardado sin duda es el día y la hora en que el Señor ha de venir a buscar a su iglesia. Vengan conmigo a Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo unos versículos aquí que nos muestra que hay un secreto muy bien guardado. Pero dentro de ese secreto bien guardado hay un mensaje sumamente importante que nosotros tenemos que vivir en una actualización real, profunda y verdadera. Como he dicho antes, vivir como si Cristo hoy viniese a buscar a su iglesia. Amén. Vivir como si Cristo hoy, cuando digo hoy, puede ser dentro de 30 segundos, dentro de 30 minutos, dentro de 2 horas, dentro de 3 horas, no importa. Ese es el gran secreto, el día y la hora. Verso 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, el secreto mejor guardado, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, Jesús está dando un ejemplo de algo que ya se había vivido. Y que el pueblo de Israel era consciente de lo que pasó en los días de Noé. Porque el pueblo de Israel, motivado por el mismo Dios, era un pueblo estudioso de la historia de lo que estaba pasando en la humanidad. Dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre. También se llama la venida del Hijo del Hombre, pero aquí se está refiriendo al arrebatamiento, al rapto. Hay una diferencia entre lo que es la primera venida, que hay muchos que todavía siguen esperando al Mesías. Hay una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar rápidamente para que usted, dentro de un orden cronológico, pueda darse cuenta de cómo son las realidades dentro de los órdenes y cumplimientos proféticos. La venida del Mesías, la primera venida, muerte y resurrección y la obra de redención llevada a cabo hasta su culminación, hasta que Jesús dijo, consumado es. Jesús muere y resucita. Cuando Jesús resucita, hay ángeles que están ahí y dan un mensaje. La palabra ángel quiere decir mensajero. Da un mensaje a los que estaban ahí. Eran 500 testigos que estaban viendo subir en una nube a nuestro Señor Jesucristo, que era ascendido a los cielos. Y dice el mensaje del ángel, así como lo veis ir, lo veréis venir. El arrebatamiento, Jesús no pisa la tierra. Jesús tiene un encuentro con su iglesia en las nubes, literalmente, después lo vamos a estar leyendo. La segunda venida se produce después de la tribulación, 7 años de tribulación. La iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia en estos años de tribulación está viviendo las experiencias más tremendas, más gloriosas y poderosas que puede vivir. Ahí ya no seremos seres humanos. Le digo, después lo verá. Dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Está siendo vestida, está siendo ataviada, está siendo preparada para las bodas del Cordero. Después que ya se ha hecho el desposorio, Cristo ha sido ya manifestado como el esposo de la iglesia. Después este mismo Cristo, dice Apocalipsis, que se monta en ese caballo blanco y con ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y un ejército con caballos blancos detrás de él, porque se disponen para ir a la guerra del Almagedón. ¿Y sabe quién es ese ejército con caballos blancos? No son ángeles, es la iglesia, que viene a pelear con Jesús la guerra del Almagedón. Los ángeles se dedican a dar mensajes. Dice que un ángel gritaba y daba voces para que las aves de los cielos viniesen a comer carne de reyes y de príncipes, porque iba a haber una carnicería grande ahí. Después de la guerra del Almagedón, dice que el Señor vence, la iglesia con el Señor, o sea, vence en la batalla la bestia y el falso profeta, que son esos dos personajes que forman la imitación. El diablo, la bestia y el falso profeta, porque el diablo es un imitador y de alguna manera tiene que imitar también la Trinidad de Dios. Pues estos, la bestia y el falso profeta, son los que inauguran el lago de fuego y de azufre, el infierno. Todavía no hay nadie en el infierno, porque el infierno todavía no ha sido inaugurado. Hay un Seor, hay un lugar de tormento donde pero no es el infierno que está detallado en Apocalipsis. Que lo inauguran la bestia y el falso profeta. El diablo, después de la guerra del Almagedón, del triunfo de Cristo y la iglesia, es atado
por 1000 años y empieza lo que podríamos llamar la última dispensación, porque esta dispensación de la gracia no la podemos llamar como la última dispensación porque falta todavía la dispensación del milenio. Una iglesia que la componen hombres y mujeres, pero con cuerpos glorificados. Y están ahí viviendo una relación íntima, personal, estrecha, gloriosa, poderosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y están reinando con Cristo, pelean con Cristo, vencen, echan al falso profeta y a la bestia al infierno, se inaugura el infierno, el diablo es atado por 1000 años. Hay gente, pues, como usted y yo ahora, que ha quedado de la gran tribulación y después de la gran batalla del Armagedón, que van a ser reinados por Cristo. En ese tiempo va a haber nuevas generaciones, van a continuar procreándose, van a continuar creciendo. Y después de los 1000 años el diablo es suelto otra vez. ¿Sabe para qué? Para tentar a esta gente que no ha sido tentada, para que ninguno tenga, al igual que usted ha sido tentado y yo he sido tentado en este tiempo, porque después de lo que es el término de la gran tribulación, ahí hay gente que sale, salva y formarán parte del pueblo de Dios, pero del milenio también gente va a formar parte del pueblo de Dios, que van a tener que también pasar el proceso de la transformación. Entonces ocurre que el diablo engaña a muchos. La palabra mucho a mí me pone los pelos de punta siempre. Y después el diablo dice que es vencido con el poder de la palabra y es echado donde ya está la bestia y el falso profeta en el infierno. Y después viene el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco está ahí toda la gloria de Dios. Dios Padre sentado en el trono, Dios Hijo a la diestra todavía del Padre, la iglesia alrededor del trono, que simboliza pues la esposa del Señor. Entonces dice que los libros fueron abiertos, también el libro de la vida. Y dice la palabra literalmente que los que no fueron hallados ahí en ese momento, en el juicio del gran trono blanco, no fueron hallados escritos en el libro de la vida, fueron arrojados donde ya está la bestia, el falso profeta y Satanás. Y fueron arrojados ahí. Ahora vamos a centrarnos en nuestra realidad presente, en el secreto mejor guardado y el mensaje olvidado o descuidado por una iglesia que tiene que vivir esperando la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose, dándose en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Atención a esto, hermanos. Atención a esta palabra. Porque muchos cristianos están distraídos, están durmiendo, están con sus corazones enfocados en cosas que no tienen que ver con la verdad eterna de Dios con nuestras vidas. No entendemos, y el que no entiende vive en la inopia, vive en la ignorancia. Y las cosas que están profetizadas en su día y en su hora va a pasar. Hermanos, las señales de Mateo 24
están súper cumplidas. Aunque Mateo 24 dice, todavía no es el fin, pero principios de dolores. Pero estamos ya en principios de dolores, donde la iglesia tendría que estar sumamente implicada con la realidad de la venida, del arrebatamiento de la iglesia. Tendría que estar viviendo, velando, consagrando su vida, disponiendo su corazón, velando por las cosas santas, velando por las cosas puras, velando por las cosas limpias, velando por las cosas verdaderas, estando en ambientes de realidades espirituales, viviendo frescura espiritual. La iglesia tendría que tener esta conciencia y este conocimiento. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Me venía a la mente ese día hermoso que el barco, esa nave tan fabulosa, tan tremenda, el Titanic. La nave hecha con todo esmero, con todo lujo de detalles, grande, lo más grande que se había construido. Y a alguien se le ocurrió decir la tontería, la expresión boba: este barco no lo hunde ni Dios. Era su primera travesía. Creo que era Londres, Nueva York iba. Van ahí alardeando el orgullo en el corazón del hombre, los que lo habían construido, el capitán, todos ahí, sacando las plumas. Todos sabemos la historia. Las cosas ocurren cuando nadie se lo espera. ¿Sabe usted que leyendo la historia de lo que sucedió en el Titanic, había gente que después de bastante tiempo no creían, se pensaban que era una broma, que era un simulacro, que cuando estaban hablando con seriedad, estaban diciendo y agilizando para que la gente se movilizara y poder organizar algo que no se podía, fíjese, tan inteligentes, tan listos, tan tremenda nave y tal, y después no fueron capaces de hacer las suficientes barcas para que toda la tripulación se salvara. ¿Sabe que en el Titanic habían 2.208 personas con la tripulación y todo? Solo pudieron sobrevivir 711. Y fueron 1.317 las que murieron ahogadas y congeladas en el mar. Y eso pasó, nadie lo espera. Y era como en los días de Noé. La gente comiendo, la gente bebiendo, celebrando fiestas. Muy tontos. No es que seamos demasiado inteligentes, porque a veces hacemos cosas que no demuestran demasiada inteligencia, porque no vivimos con la coherencia que tendríamos que vivir como iglesia, teniendo el mensaje que tenemos, las señales que tenemos. Porque es verdad que el día y la hora no lo sabemos, pero que vendrá ese día, vendrá, y usted lo sabe. Y uno se queda maravillado de la infinita sabiduría de nuestro Dios. Porque me imagino que si Dios diera un día y una hora, a lo mejor usted y yo decimos, bueno, pues vamos a vivir como nos da la gana, y la última semana nos arrepentimos y nos ponemos en orden con Dios, ¿vale? ¿Vale, colega? Aunque estando las cosas como están, lo triste es que mucha gente que siente en su corazón que esta es la verdad eterna, pero todavía están jugando con los tiempos y están queriendo vivir como le da la gana,
pensando de que a última hora se arrepentirán. Muchos cristianos que viven carnalmente, que fornican, que adulteran, que se emborrachan, que hacen cosas que no corresponden a santos. Pero esa manera de... no entienden, no han entendido la seriedad del mensaje. Ya tendré tiempo, pero escuche, la palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos. Inténtelo. Cierre los ojos y ábralo. Es que no llega ni a un segundo. Ya está ahí la realidad. Ya está ahí el desastre. Dice la Biblia que unos serán tomados y otros serán dejados en base a la realidad de cómo usted está viviendo y como yo estoy viviendo en el tiempo presente. En el tiempo presente. Quiero que vengan conmigo a 1 Corintios. Porque es bueno saber lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo en la realidad de lo que va a pasar con nuestras vidas. 1 de Corintios 15, el versículo 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio. ¿Está atento? No todos dormiremos. Para que entienda, no todos moriremos. Para que entienda un poquito mejor. Pero todos seremos transformados. Todos. Tanto los que viven como los que han muerto, los que durmieron en Cristo. Todos seremos transformados. Dice, en un momento. Oiga, escuche. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y yo digo una cosa. ¿La trompeta no está ya sonando? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La trompeta es un toque de un anuncio, anuncia algo. En este caso, la venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto de Cristo que viene a buscar a su iglesia. ¿No será que la trompeta está sonando? ¿Cómo? Pues como Dios suele hacer sus toques de trompeta, hablando a través de sus profetas. ¿No te está hablando Dios? El mismo Espíritu de Dios no está hablando a tu espíritu, te está diciendo, hijo, estate a cuentas porque el tiempo se acaba. En cualquier momento vengo. En cualquier momento me presento delante de ti en un abrir y cerrar de ojos. Dice a la final trompeta, dice porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Porque el Señor mismo
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, todavía nos podría tocar entrar dentro de esta realidad, de esa declaración. Nosotros, los que vivimos, aún vivimos el rapto, el arrebatamiento, te puede pillar en esta condición. Mire una meditación. Los muertos en Cristo no se van a llevar ninguna sorpresa, porque ya están muertos en Cristo. Serán resucitados para ser transformados. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que vivimos? ¿Tenemos seguridad que nos vamos a ir con Él? Porque la Biblia habla de otras realidades, a los que viven. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Miren lo que dice el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A mí me entristece, hermano, mucho cuando veo a cristianos que están metidos en chinchorreos, en lío, en palabrería, en chisme, pero no hablan de estas palabras. No se edifican, no se fortalecen, no se nutren con la realidad de lo que puede aparecer en cualquier momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Para los que no están entendiendo, para los que no están disponiendo su corazón a la realidad del mensaje eterno y verdadero, dice Mateo 24, en el versículo 40 y 41, entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Estaremos haciendo nuestros trabajos, nuestras cosas, nuestra vida cotidiana. Cuando viene el Señor, dice, la una será tomada y la otra será dejada. Y para redondear esto, Jesús enseña con una parábola de las 10 vírgenes. Y habla de 10 vírgenes y dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. En este mismo capítulo, en el inicio del capítulo 25 de Mateo. Tenían la misma identificación, vírgenes. Tenían la lámpara, que es la palabra. Las 10 vírgenes tenían esas condiciones. Tenían aceite, que es la unción del Espíritu. Lo que pasa es que unas prudentes tenían suficiente aceite y tenían reserva de aceite, y otras insensatas no tenían el suficiente aceite para que cuando se escuchara la voz del esposo, el toque de trompeta, cuando tendría que atender la realidad de que ya Dios está delante de mí. Dice la palabra que los dos grupos, tanto las sensatas como las insensatas, cabecearon y durmieron. Una cosa
es dormir con una conciencia tranquila. Una cosa es dormir con un conocimiento amplio de pureza y limpieza de corazón. Y otra cosa es dormirte con un montón de líos que tienes ahí, sin solucionar. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El problema no es dormir. El problema es cómo estás durmiendo. Si estás durmiendo como alguien que tiene la paz de Dios, con una conciencia tranquila, con una seguridad, o alguien que está ahí entre lo vivo y lo muerto. Y nos quedamos atrapados a veces con las cosas que pertenecen al reino de la oscuridad, al reino de la mentira, al reino del engaño. A veces experimentamos fatigas, desfallecimientos, abatimientos, y no hay una explicación. Y simplemente la explicación está en la condición y en la realidad de tu vida espiritual, que no estás renovando tu mente en el conocimiento de la verdad eterna de Dios, que no estás limpiando tu corazón con el agua pura de la palabra del Señor, y que te estás mezclando con cosas muertas, y que cuando quieres despertar, quieres levantarte, no puedes porque la fatiga puede contigo. Experimentas cosas extrañas en ti, y es porque te estás metiendo en lugares extraños. Estás participando con cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. No tiene nada que ver. Jesús en una ocasión, de lo profundo de su corazón, saca estas palabras. Juan 14, 1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Usted y yo tenemos que vivir cada día con esa fe del Hijo de Dios, con esa fe que vence al mundo. Cada día libramos batallas. Nos movemos dentro del reino de la oscuridad, dentro del reino de la mentira. Usted como hijo de luz, usted como varón de Dios, como mujer de Dios, que cree a Dios, tiene que moverse en el poder y en la autoridad de Dios, con la fe que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice el apóstol Juan, y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Parte de interceder por ti. Está preparando tu morada, un lugar donde habitar eternamente y para siempre con su amada iglesia, donde el deleite glorioso, magnífico de Dios se ha manifestado dentro de esa nueva naturaleza, donde esto mortal ya habrá sido vestido de inmortalidad, donde esto corrupto ya habrá sido vestido de incorrupción. Sorbida será la muerte con poder. Él secará la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque las primeras cosas ya pasaron.
Cuando uno se pone a meditar, se profundizar en la palabra, en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, y uno se da cuenta, y uno termina diciendo: Señor, pero qué descuidado, qué distraído, pero qué pérdida de tiempo, ¿qué estoy haciendo? Porque uno piensa: Señor, si tú vinieras ahora, yo soy de los que me voy o de los que me quedo. Las 10 vírgenes insensatas, cuando se oyó que venía el esposo, de repente que quisieron encender sus lámparas y se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite, y enseguida se le apagaron y no estaban, y se encontraron con las que tenían suficiente aceite y le dijeron: oiga, algunos quieren edificarse con la espiritualidad de otro. No, usted tiene que tener una relación íntima, personal con Dios. Usted tiene que buscar su propio aceite. Usted tiene que estar bien provisto, porque usted va al que lo vende. Sabe, la salvación es gratis, pero la unción cuesta. Hay que ser esforzado, valiente, hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que clamar, hay que buscar la presencia. Eso es lo que llena tus depósitos. Eso es lo que hace que tú estés ungido, que tú estés bendecido, que tu copa está rebosando, que hay aceite por todos sitios, porque el Señor te unge de continuo tu vida. Entonces llegaron y: por favor, danos de vuestro aceite. Los espirituales, o sea, no solamente son espirituales, son inteligentes, son listos. Y no, para que nos falten a las 2, no, ir, correr al que lo vende. Pero ¿sabe una cosa? En un abrir y cerrar de ojos no se pueden hacer muchas gestiones. ¿Cómo estamos, iglesia, en cuanto a la realidad del arrebatamiento? Esto se cumplirá, no tenga duda. Hay muchos judíos que todavía están esperando la aparición del Mesías. El Mesías hace más de 2000 años que apareció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero la palabra de Dios dice: más a todos los que le recibieron le dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la gran dicha que usted tiene. Esa es la gran bendición que tenemos todos los que estamos aquí. Pero hermano, de nada sirve las experiencias de nuestra salvación. De nada sirve el que usted tenga un amplio conocimiento teológico. De nada sirve que usted haya estudiado no sé cuántas asignaturas. De nada sirve que usted haya estudiado exégesis, escatología. De nada sirve que usted haya... No, porque lo que importa es cómo está su corazón cuando Dios venga. Si está lleno de Él, si está apasionado por Él, si estamos realmente en esa actitud de un verdadero adorador, estamos rendidos, que estamos entregados, que estamos dados, que nuestro mayor orgullo, si podemos llamar orgullo, es de sentir la realidad de nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Mateo 24, 42 en adelante dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Estamos entendiendo, hermano, esto? Pregunto, ¿será complicado entender esto? Porque ¿sabe una cosa? Sabemos que en cualquier momento viene el Señor. Lo que no sabemos es el día ni la hora, pero que de venir viene. Pero fíjese lo que la palabra dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente,
el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Jesús está enseñando sobre esta realidad de lo que va a pasar con los que son llevados, de los que son arrebatados. Siervo bueno, fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé si le quedó claro la cronología de cómo las cosas están pasando, cómo están sucediendo. La realidad es que el paso siguiente, lo más inmediato, es el arrebatamiento. Lo que va a ocurrir antes de la gran tribulación, antes de la guerra de Armagedón, antes del milenio, o sea, lo más inmediato, la realidad más presente que usted y yo tenemos es el arrebatamiento. La pregunta es: ¿estamos preparados o no? Esa es la pregunta. Porque es verdad que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero que vendrá, vendrá. ¿Sabe? En el 11 de septiembre del 2001 hubo una tremenda desgracia. ¿Alguien se acuerda de esa fecha? El ataque terrorista a las 2 torres gemelas. Eso, ¿quién se esperaba eso? Casi 3,000, más de 3,000 personas murieron. En realidad son 2,992 personas que murieron, más 24 que no encontraron sus cuerpos. Ni rastro. Recuerdo perfectamente dónde estaba ese día. Estábamos en Caldas de Montbui, pasando el día con una familia, y por la tarde teníamos el culto y estábamos en la iglesia pequeña. No nos habíamos enterado de nada. En el regreso nos enteramos, y uno no se lo podía creer. Después, cuando uno miraba las imágenes, el primer ataque, el primer avión, del desastre, uno podía pensar todavía que fue un accidente o cualquier cosita y tal, pero cuando viene el segundo avión, 3,992 personas muertas y 24 desaparecidas. Que no. ¿Cuántas familias lloraron? ¿Cuántas familias? ¿Sabe? Esto y lo del Titanic no es nada para el día del arrebatamiento. Estamos hablando de millones de personas. Un caos tremendo en la tierra. Gente que en un abrir y cerrar de ojos ya no estará aquí. Ya no estará. La magnitud del poder de Dios y la gloria de Dios en acción transformadora. En un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto incorrupto será vestido de incorrupción. Cuando nos demos cuenta, estamos delante de Dios. Yo siempre digo que ahí en las nubes será la reunión de las reuniones.
Yo soy de los que creo que nos conoceremos. Porque dice la palabra en 1 Corintios 13, entonces conoceremos como fuimos conocidos, con más profundidad que ahora. Además, hermanos, allí todos vamos a resplandecer de belleza. Allí no nos vamos a ver gordos, ni bajos, ni flacos, ni calvos, ni nada. Y esa parte donde uno será tomado y otro será dejado. A veces uno no quiere pensar en esto. Vamos a beber, vamos a comer, vamos a celebrar fiestas. Y no, pero ¿qué pasará? Y le voy a decir una cosa, hermano. No me gusta escandalizar, no me gusta decir cosas. Pero sí me gusta decir lo que siento en mi espíritu. En mi espíritu. Estamos ya en el ocaso. Estamos ya en las horas finales. Estamos llegando al momento de la gran experiencia del arrebatamiento. La iglesia del Señor en cualquier momento desaparece de esta tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán transformados, esos cuerpos corruptos se levantarán incorruptos. Ya no bajo la amenaza ni de muerte ni de enfermedad. Y todos nos encontraremos en las nubes. Millones de personas. Y nos conoceremos como fuimos conocidos. Yo me imagino ahí. Para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. A lo mejor tenemos un día de Dios para abrazarnos, para besarnos, para bendecirnos, antes de ser llevado al lugar donde seremos vestidos de lino fino, resplandeciente, preparados para entrar a las bodas del Cordero, donde estará nuestro Señor Jesucristo esperando delante del Padre y celebrar las bodas. No me quiero perder esto por nada del mundo. Me voy con Él y me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén.